Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, texto 9 al 17. Dice de la siguiente manera. Génesis está ubicado en un libro en el Antiguo Testamento y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos bendiga y corrobore tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en la vida de las personas, de las familias que están mirando esta predicación de tu palabra a través de Facebook o a través de vía YouTube, para que tú confortes y bendigas a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Le ruego ponga atención, solo unos momentos. Qué bueno que ha dado clic a esta página o a este canal. Y quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Los tiempos de Noé. En la antigüedad miramos un tiempo de desasosiego, un tiempo de falta de visión, un tiempo donde las familias hicieron lo que quisieron, y como consecuencia de ello el pecado aumentó. La maldad aumentó y Dios determinó raer, borrar o eliminar las familias de la tierra, porque no se había cumplido su propósito de ser bendecidos con la presencia de Dios. Pero en medio de ello hubo una familia, hubo un personaje que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, y gracias a ese personaje fue de bendición, y Dios puso los medios para que esta familia alcanzara la salvación por medio de un arca. Cuando Dios salva a esta familia, al final hay una actitud de parte de la familia hacia Dios. Es por ello que hoy vamos a analizar entonces el tema de los tiempos de Noé. Antes de entrar al punto número 1, quiero decirle que Noé significa descanso, tranquilidad, reposo o consolación.
Eso es lo que significa Noé. Noé fue hijo de Lamec, descendiente de Set. Eso lo encontramos ahí en la Biblia, en el capítulo 5, texto 28 y 29. Así es que, siendo Noé de 500 años, fue cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tuvo 3 hijos y se le denomina a Noé como un pregonero de justicia. Esto nos va a llevar a analizar el primer punto, los tiempos de Noé, y yo hago una pregunta como número 1, ¿cómo vivían los hombres de aquella época? Los hombres o las familias que Dios creó, que Dios ideó para que le adoraran, para que le sirviesen. ¿Cómo vivían esos hombres en aquella época? Capítulo 6, por favor, texto 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia nos da una respuesta a la pregunta que he generado: ¿cómo vivían los hombres de aquella época? La Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Maldad significa que vivían de acuerdo a lo que ellos creían que era correcto, a lo que ellos pensaban que así debían de vivir. Hicieron a un lado la palabra de Jehová, hicieron a un lado la ley, hicieron a un lado los mandamientos, los consejos de Jehová Dios hacia la tierra, hacia el pueblo que Él creó. Ellos vivían en maldad, era mucha en la tierra, no era poca. Todo intento de su corazón eran pensamientos y continuamente del mal. Eso es lo que dice la Biblia, que en aquella época vivían solamente en la maldad. Mateo capítulo 24, texto 37 al 39, encontramos una cita que nuestro Señor Jesucristo recordó y dijo así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaba la gente? Comiendo y bebiendo, pensando únicamente en satisfacer sus necesidades propias, pensando en satisfacer solamente su cuerpo, sus deseos pecaminosos, quizá en gula, quizá solamente en una sexualidad, porque dice la Biblia que se la pasaban comiendo y bebiendo y casándose. En la antigüedad dice la historia que una boda, por ejemplo, en el antiguo imperio romano, duraban hasta 15 días la fiesta. Las bodas, de acuerdo a la Biblia, o el tiempo de disfrutar de una luna de miel era de 1 año. Entonces, estos se la pasaban casándose, comiendo y bebiendo. Dice la antigüedad que cuando hacían las cenas romanas, era pura gula, era comer, dormir y volver a comer, y volver a dormir y volver a comer. Cuentan la historia que los emperadores tenían sus camas ahí cerca, y yo creo que por eso algunos emperadores los han pintado como bien bendecidos, ¿verdad? Bien llenitos, porque comían y dormían, y ahí tenían a las mujeres para gozar de la que les gustara. Entonces la gente de aquella época vivía de esta manera, bebiendo, comiendo, casándose. ¿Cómo vivían los hombres de aquella época? De esta manera. Yo le pregunto a usted, ¿le da
¿Alguna idea de cómo se vive el día de hoy? 2021, 24 de enero del 2021. ¿Le da una idea a esto que estamos hablando de hoy, cómo se vive en nuestro México querido el día de hoy? ¿Encuentran o encontramos alguna semejanza con lo que dice la Biblia, con lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Le encuentra usted alguna semejanza? ¿Será coincidencia o el ser humano tiene el mismo sentir y la falta de valoración de cuál fue el propósito por el cual Dios nos crió y nos dio vida? ¿Será que estamos viviendo la misma situación como la vivió Noé en la antigüedad con su generación? Donde él era quizá diferente a la sociedad de aquella época. Porque Noé se guardó para Dios, pero los demás vivían en desobediencia, en maldad, viviendo para sus propios propósitos, para su propio egoísmo, para alimentar solamente las necesidades que él consideraba que tenían que existir en su diario vivir. Hoy en día yo coincido y veo que es la misma situación, donde hay una generación que solo está pensando en sus propios propósitos, que muchas de nuestras familias solo están pensando en el materialismo, solo estamos pensando en el ser bendecido, en un metrosexualismo, en cómo se ve mi imagen, en mantenerme en un embellecimiento corporal que quede bien ante los demás. Y me estoy olvidando de cuál fue realmente el propósito por el cual Dios me creó, de vivir en armonía con mi familia, de procrear, de casarme obviamente con una dama. Si soy de sexo masculino, pues tengo que buscar el femenino de acuerdo a la Biblia para poder procrear y disfrutar y educar, pero en la presencia del Señor, para gozar cada día más de su presencia. De esa manera vivían los hombres de aquella época. Hoy no podemos pasar por alto que se está viviendo la misma historia. Hombres con maldad, hombres que se han esparcido por toda la tierra pensando solamente hurtar, robar, divorciarse y volverse a contraer nupcias, no importando el daño que estamos afectando o haciendo a los que ya Dios nos ha permitido procrear. Hoy solo se vive pensando en una propia economía y no en los valores espirituales, no en la verdad de Dios. Hoy estamos viviendo una época muchas veces de olvido de lo que Dios quiso en nuestras vidas, de lo que Dios quiere en nuestros corazones. ¿Cómo vive usted el día de hoy? ¿En qué está pensando usted el día de hoy? ¿Cuáles son sus planes para el día de mañana? ¿Qué ha hecho usted con la vida que Dios le ha dado durante todo este tiempo? ¿Ha vivido usted en la presencia del Señor o ha vivido de acuerdo a sus rudimentos de la vida? Reflexionemos y pensemos que Dios nos creó con un propósito de vivir para Él. Los tiempos de Noé nos hacen pensar en el número 2, que la Biblia en el texto 8, Génesis 6:8, da una frase que dice de la siguiente manera, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero, ese pero es un cambio, es una palabra que nos debe de llevar a reflexionar que no todos iban por el mismo rumbo, que no todos vivían de la manera que ya lo hemos tratado de analizar en el punto número 1, de cómo vivían la gente.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gracia. Gracia quiere decir atracción. Gracia quiere decir encanto. Se puede entender de muchas maneras la palabra gracia, depende el contexto o la oración o el enfoque en donde la tratemos, tal palabra. Pero en esta ocasión dice que Noé halló gracia, encanto, atracción. La razón de que halló gracia Noé ante Dios la vamos a estudiar. Génesis 6:9 dice que él tenía las siguientes características. Dice así 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Número 1. ¿Cómo era Noé? Era un varón justo. Si usted va a un diccionario, usted va a encontrar la palabra justicia o justo como equidad, como dar a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece. Es decir, no hacer una injusticia. Y Noé se cataloga por ser justo, o sea, hacía lo correcto, hacía lo exacto, no se inclinaba su balanza a algo más que lo otro. Noé era un hombre justo, era justo. Si alguien tenía que pagar, pues lo tenía que pagar. Si alguien tenía que pedir perdón, tenía que pedir perdón. Si había que pagar el precio por algo que se tenía que hacer, teníamos que pagar el precio. Él fue un varón justo, no injusto, fue justo. Porque a veces nosotros entramos en la nobleza y nos vence la nobleza, aunque tenemos que ser nobles, pero a veces nos hace usurpar o quitarle lugar a alguien que tiene que hacer algo porque lo tiene que aprender, y entonces yo entro y le quito la bendición de lo que él tiene que hacer, y entonces yo ya no fui justo porque él tenía que aprender a hacer esa actividad y yo ya no se la permití hacerla. Es decir, que yo a veces entonces soy injusto. Justo es que cada quien pague lo que tiene que pagar. Si cometió un error, si cometió un pecado, tiene que pagarlo. Noé era justo. Él no se inclinaba a la injusticia. Número 2, Noé era perfecto. Perfecto. Hacía lo correcto. Tenía siempre buenas intenciones. Él no se guiaba por sus impulsos, por sus deseos propios. Él era perfecto en su vida personal como en la vida con Dios. No tenía curvas, era recto, era perfecto. La Biblia dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ciertamente no somos perfectos, pero somos perfectibles y buscamos la perfección. Pero Dios demanda perfección. Noé era perfecto. Número 3, con Dios caminó Noé. Es decir, que Noé anduvo al consejo de Dios, anduvo a la par de Dios, anduvo con Dios, nunca siguió solo, siempre obedeció a Dios, anduvo con Dios, dice la Escritura. ¿Y usted con quién anda? Porque hay un dicho que dice aquí afuera: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Noé andaba con Dios. ¿Usted con quién anda? ¿Con quién se junta? ¿A quién busca? ¿A quién pide el consejo? La Biblia dice que Noé caminó con Dios. Génesis 6:22 habla: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Era obediente. Capítulo 7, texto 5 y luego el texto 9. 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé es obediente. Texto 9.
De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé era obediente. Noé era obediente. Pero hoy en día, todos queremos bendición. Todos queremos ser prosperados en la familia. Todos queremos que el negocio vaya con éxito, que mi matrimonio funcione, que mis hijos obedezcan, amen a Dios. Pero yo como tutor, usted como tutora, usted como hijo, muchas veces no quiere ser justo. Muchas veces no quiere perfeccionarse en su vida cristiana, en su diario vivir. Muchas veces usted no camina con Dios, camina bajo sus propios pensamientos. Le cree más a la filosofía que a la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que Noé era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, que Noé, por la fe, antes de que llegara el diluvio, por la fe preparó, construyó el arca. 11:7 del libro de Hebreos. Por la fe, gracias, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé tenía fe. Noé era un hombre temeroso de Dios. Tenía el temor de Jehová en su corazón. Respetaba a Dios, honraba a Dios. Le tenía un temor a Dios porque sabía quién es Dios. Cuando la gente sabe quién es Dios, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, la gente debe de tener temor, respeto. Cuando tú ignoras el poder de Dios, cuando yo ignoro quién es Dios, entonces no me interesa lo que dice la Biblia. Pero Noé tenía temor, tenía fe, era hombre obediente, caminó con Dios, fue perfecto y era justo. 7 cosas, el número perfecto. Entonces, es correcto lo que dice la Biblia. Y me faltó que dice la Biblia que Noé es considerado como pregonero de justicia. Porque la Biblia dice que la historia dice que un pregonero era aquel hombre que publicaba, hablaba en público para dar una noticia al pueblo. El pueblo tenía que escuchar esa noticia. O sea, Noé fue un pregonero que se paraba ante la multitud, que se paraba con sus generaciones y les decía: hey, Dios me está indicando que por su maldad nos va a raer, nos va a destruir. Pero Dios me ha dicho que haga yo un arca. Y yo creo que cuando Noé estaba haciendo el arca, la gente se burlaba. Quizá decía: nunca ha llovido tal magnitud de 40 días y 40 noches. Quizá le tomaron de a loco. Pero Noé fue un pregonero de justicia. Hoy nosotros tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo es que no halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo no hallar gracia ante los ojos de Dios? Si Noé tenía estas características, con mucha razón fue de atracción, fue de encanto para nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Con mucha razón dijo Dios en el Nuevo Testamento, cuando Jesús era bautizado en el Evangelio de Mateo, dijo que se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
cuando la gente es obediente, cuando la gente vive en justicia, cuando la gente caminamos con Dios, cuando la gente obedecemos, cuando la gente somos hombres de fe, cuando el cristianismo tiene temor de Dios, cuando pregonamos la palabra de Dios, hallamos gracia ante los ojos de aquel que un día nos dará la vida eterna, no solo a nosotros, sino a aquellos que también crean en Él. Hoy Dios necesita hombres y mujeres como Noé, que le amen, que le respeten, que le reconozcamos como el Señor y Salvador y dueño de todas las cosas en nuestro diario vivir. Gente que hallemos gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto nos sigue llevando a reflexionar. Punto número 3. ¿Qué significa el arca? ¿Qué significa el arca? Por favor, muéstrame la imagen. Y el libro que hemos leído, que es el libro de Génesis, leímos en el texto 15 de la Biblia, de Génesis 6:15, dice que medía 300 codos de longitud, lo largo, 300 codos. ¿Sí? ¿Dice codos o no? Cada codo mide, aproximadamente 45 centímetros. Vamos a ponerle medio metro, vamos a ponerle. Si dice que medía 300 codos, 300 metros, la mitad de 300 metros son 150 metros aproximadamente. ¿No? ¿Estamos bien o no? Y dice que medía 50 codos de anchura, o sea, 25 metros de ancho. 2 terrenos de 10 o un terreno de 10 por 20, todo eso. Y dice que medía 30 codos de altura, o sea, 15 metros. Cada piso tenía aproximadamente, bueno, haciendo aquí 5 metros, porque medía casi 15 metros, bueno, 4,5 por ahí. Era de 3 niveles, le hicieron una ventanita de 45 centímetros, era de 3 niveles, aunque aquí, bueno, lo dibujaron así. El arca fue hecha de madera de gómer, madera de primer nivel, quiero pensar que un poco mejor que el cedro o algo parecido así. ¿Qué significa el arca? Gracias. Génesis capítulo 7, texto 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Oiga bien, ponga mucha atención. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. ¿Qué significa el arca? En figuras retóricas tenemos una figura que le llamamos tipo. Porque el arca es tipo de Cristo. Es decir, que tiene un proyecto espiritual a futuro. O sea, que el arca es un tipo de Cristo. Porque es lo que iba a suceder más adelante, que solo a través de Cristo la gente puede ser salva. Entonces, ¿qué significa el arca? Número 1, resguardo de la vida. ¿Por qué? Porque era causa del diluvio. ¿Cuántos días llovió en aquella época? 40 días y 40 noches. El agua empieza a hacer estragos catastróficos de todo lo que hay en esta vida. Recuerdo allá en mi pueblo, al norte de Veracruz, allá en la Huasteca, en la sierra norte de Veracruz, tengo una tía, casi todos viven a la orilla del río, pero hay una tía que vive, por cierto, en medio de mi familia. Y cuando llovía,
yo fui testigo de ello, el agua fluía, tremendos ríos, pero eran olas, que entraba a las casas de todos los que vivían al lado del río, se llevaba los puerquitos, los pollitos, las gallinas, se caía la casa porque las casas eran como de lodo con adobe, de tarro o carrizo, y así era, ¿verdad? Eso no existía ahorita como que el cemento y todo ello, y se llevaba todos los objetos e iban a dar, imagínense, hasta China y Japón, ¿no? O sea, que te lejos. El agua iba a empezar a subir, iba a tapar, de hecho tapó todos los cerros, todo ser viviente, obviamente se iba a morir, incluyendo algunos animales. Entonces el arca significa resguardarse de la vida a causa del diluvio. Hoy, ese diluvio puede ser la pandemia que estamos viviendo, puede ser un problema familiar que tienes, una enfermedad que estés atravesando, puede ser ese diluvio que te va a matar, que te quiere matar, que te quiere acabar y que solamente usted puede ser salvado y resguardado subiéndose al arca. El arca es Cristo. El arca es Cristo. Pero también lo que significa el arca es que te resguarda de la vida a causa del diluvio, pero este diluvio también puede ser el juicio que viene sobre el mundo entero. Sí, quiero que lo leamos, por favor. Capítulo 7, del versículo 17 al 23. Capítulo 7 de Génesis, del 17 al 23. Gloria a Dios. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas. O sea, 15 metros. ¿La mitad de 15 metros? 7 metros y medio. Póngale 7 metros, quitándole los 5 centímetros, que le digo que cada codo mide 45 centímetros. Después que fueron cubiertos los montes, o sea, se cubrió y todavía se elevó más el agua. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todos los seres humanos fueron muertos, fueron acabados por aquella lluvia. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, o sea, murió, y todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé. Subráyame eso, por favor. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El diluvio puede ser eso, la pandemia, puede ser la enfermedad, puede ser algo que estés padeciendo. ¿Y sabes cómo puedes ser salvo? Solamente subiéndote al arca, estando en el arca, metiéndote al arca, que es Cristo Jesús. Así es que, ¿qué significa el arca? El arca es tipo de Cristo y sirve para resguardarnos de la vida a causa del diluvio. Sí, fueron 40 días, 40 noches. La Biblia dice, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Mire, yo quiero aquí que meditemos en esto. Póngame mucha atención, por favor. Ya voy a terminar. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios
le está dando una oportunidad a México. Dios le está dando una oportunidad al continente americano, pero también a los demás continentes. Y les está diciendo, hey, yo soy esa arca. Súbanse para que no se ahoguen en sus problemas. Súbanse para que sean rescatados de ese coronavirus. Y si nos morimos, con Cristo nos vamos. Súbanse al arca, resguárdense, pero atención, mucha atención aquí. Capítulo 7, texto 7 de Génesis. Dice, y dijo 7:7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. ¿Quién entró al arca? Noé. Pero vamos a seguir leyendo ahí. Y con él, le voy a agregar por este momento, para tratar de, y con él entraron él y sus hijos. Pero también entró su mujer. Y también entraron las mujeres de sus hijos, sus nueras. Pero también entraron, como dice aquí mi hermanito, los animales. Note, no se vaya usted al arca solito. No se vaya usted al arca sin hijos. Llévese a su esposa. Llévese a su esposo. Dios quiere salvar a usted, pero también le quiere salvar a su esposo. No diga que mi esposo se vaya al infierno y yo me, ay Dios mío, y yo me voy con Cristo. No. Fórcelo a entrar, dice la Biblia. Luchemos porque la familia se suba al arca. Muchas veces la esposa no quiere jalar parejo con el viejo, digo, con el esposo. Tiene que aprender que ya no son dos, es un matrimonio, es una familia. A veces los hijos no quieren meterse al arca, pero papá y mamá, el hermano mayor, los hermanos en Cristo, tenemos que forzarlos para que entren al arca, porque el arca es para todas las familias. Es para todo el mundo. El arca está muy grande, hay mucho espacio y Dios no quiere que se ahoguen en el juicio que viene, porque dice la Biblia en Hebreos 9:27 que escrito está: el hombre muere una sola vez y después el juicio. Dios te quiere salvar también del juicio que viene sobre el mundo entero. No se vaya solito a la iglesia. Claro, a veces por motivos de enfermedad pues no se puede, ¿verdad? Pero Dios no está pensando en usted sola. No está pensando en usted solo. No está pensando en usted solo. Está pensando en la familia. Ah, la nuera también. El yerno también. Oh, aleluya. Los suegros también. Nada de que mi suegro que se vaya al infierno. No, ¿cómo? No, es parte de su familia. Desde que usted se casó con, dicen los de hoy, con su princesita. Y a los varones les con su rey, con su príncipe. Usted se casó con el siervo y la sierva del Señor. Usted se casó con un hombre que sirve a Dios, con una mujer que honra a Dios. También ellos, los suegros de ellos, forman parte de la familia. No los haga a un lado. Dé buen testimonio como Noé, que las nueras no dijeron: no, suegro, si vas tú, o si va usted, suegro, yo no voy. No, las nueras obedientes, los hijos obedientes se metieron al arca junto con los animales, Gabriel. Ahí van los animales. Súbete a la barca, éntrale a esa arca, al arca de Noé. El diluvio está acrecentando, la pandemia se está arreciando, las enfermedades están al día, las familias se están perdiendo, y solo es a través del arca, que es Cristo, usted y yo podemos ser salvos de este diluvio, de esta pandemia que está creciendo cada día más. Dios nos está guardando. Dios nos bendiga y nos salve de ese ahogamiento del mundo entero.
Son los últimos días. Muchos no están creyendo, pero es un tiempo para que nos subamos al arca, para que nos subamos, para que pidamos perdón, para que abramos nuestro corazón y dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Que la salvación sea con su familia y que Dios conceda lo que dice 16:31 de Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y me están viendo, es correcto, 16:31. Culmino con esto. Los tiempos de Noé. Nota, Noé agradeció a Dios la salvación a través de un holocausto. Ponga atención ahí también, ya con esto termino. Génesis 8 del 15 al 20. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: sal del arca tú. Esto sucedió ya después de que vino el diluvio, se murió los demás, pero los que estaban dentro del arca no se murieron, obviamente. Les dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Atención ahí. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Claro, usted dirá, pues ahí dice que no nos va a destruir. No. Viene un juicio. Eso era en el Antiguo Testamento, de un pacto de que ya no raería a través de lluvia, sino ahora es a través de fuego. Concluyo. Muchos ya nos subimos al arca. A mí Dios me salvó de las calles, del vicio, de la borrachera, del hurto. Y Dios un día me ofreció subirme al arca y yo le tomé la palabra y me subí. Ya se atenuó aquella lluvia, aquella tempestad en mi vida, y ahora yo ya soy parte de la grey, de la feligresía, de la iglesia de Dios. Noé, cuando es salvo, ahora él agradece a través de un holocausto. Eso habla de que todos aquellos que están experimentando en este momento la salvación de sus almas, si ustedes aceptan a Jesucristo en su corazón, si ustedes se suben al arca, Dios los va a salvar, porque Él ha prometido darnos vida nueva a través de su Espíritu. Cuando uno ya es salvo, ahora nos resta ofrecer holocausto. Es decir, no podemos ofrecer un animal ahora, porque no es de esa manera. Ahora tu ofrenda es olor grato a Jesús, a Jehová, a través de tu obediencia, a través de la colaboración, a través de las virtudes que Dios te ha dado, a través de los talentos, a través de que tus miembros, dice la Biblia, así como los usaste para la iniquidad, ahora úsalos para el servicio a Dios. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con aquel que nos está salvando de este diluvio, como es el coronavirus, como es alguna enfermedad, como es alguna disolución matrimonial. Que Dios nos ayude y demos el mejor servicio a nuestro Dios como Él que nos ha salvado. Concluyo.
Yo creo que hoy estamos viviendo como los días de Noé. Hay gente indiferente, gente desobediente, gente que no está haciendo caso a la palabra del Señor. Pero que así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, nosotros podemos hallar gracia también ante los ojos de Dios. El arca está dispuesta para que tú y tu familia sean salvos. No tardes más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes decir: yo quiero subirme a esa arca que es Cristo. ¿No te has equivocado? No te dé pena, no te dé vergüenza. El ser un hijo de Dios es lo mejor que puede existir en este planeta Tierra. Y usted que ya es salvo, usted que ya aceptó a Cristo, ofrezca holocausto de obediencia a su Dios. Que se vea que usted está feliz por esa salvación. Que se vea que usted está, yo estoy agradecido porque Él nos salvó un día cuando ya estábamos a punto de morir por ese diluvio. ¿Se acuerda? Así es que agradezcamos a Dios. Quiero invitarlo a que se ponga en pie y quiero hacer una oración por usted, usted que está escuchando también en casa. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Que Dios supla sus necesidades conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Oramos a Dios. Padre, en esta tarde te agradezco tu grande misericordia, tu gran amor que nos has tenido. Señor, este ejemplo que nos has dejado a través de la historia de Noé nos enseña grandes cosas, grandes virtudes, grandes ejemplos de que hoy tú estás dispuesto para que cada uno de nosotros subamos a esa arca y nosotros podamos ser salvos del juicio que viene sobre el mundo entero. Señor, reconozco que los tiempos son parecidos a los días de Noé, donde muchos viven embriagándose, muchos viven ajenos a tu voluntad, ignorando, desapercibiendo, Señor, tu palabra. Ayúdanos, perdónanos, perdona nuestros pecados. Abrimos nuestro corazón para que tú entres a nuestra vida y nos dejes vivir en tu paz, en tu palabra. Borra mis pecados y anótame en el libro de la vida. Ayúdame, Señor Jesús, para que junto con mi familia yo pueda gozar de esa vida eterna. Señor, ayuda a las familias presentes y ayuda a aquellos que están escuchando este video, esta transmisión vía Facebook o aquí en YouTube. Señor, bendícelos a ellos también. Diles cuánto les has amado, Señor, esperando que sea de edificación tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos. Amén. Que Dios lo bendiga a usted.